En este video vamos a revisar la nueva función de la plantilla salarios que consiste en copiar la información del formulario enviado al sistema online y extraer esta información en la plantilla de salarios para posteriormente copiar esta información a la hoja de trabajo o directamente a la hoja de exportar el archivo CSV. Podemos descargar una prueba desde serviapps.com o desde el link que estará disponible en este video. En la página principal nos vamos a Sistema, Plantilla Salarial. Si es que damos clic en el link del video nos trae directamente a esta página. Deslizamos hasta la parte inferior y descargamos la plantilla de prueba. Como es un archivo que descargamos del internet y contiene macros, se debe desbloquear antes de abrirlo. Clic derecho sobre el archivo, clic en propiedades, clic en desbloquear y aceptar y damos doble clic para abrir la plantilla. Habilitamos contenido y en esta ventana podemos ingresar el correo. Límite debe quedar en 5 para la prueba y clic en login. Nos aparece este mensaje ya que estamos en modo prueba. Y este es el proceso inicial para lo que es el registro de la prueba. Ahora acá en la plantilla tenemos dos hojas que nos permiten cargar información de la página del IES, que son las planillas y roles. Aquí en la hoja rol podemos cargar un rol del IES que nos servirá para posteriormente colocar la actividad sectorial en la hoja de trabajo, ya que la actividad sectorial no viene en la planilla de aportes. En la página del IES nos vamos a planillas, rol de empleados, buscar. Descargamos el archivo de Excel y en la plantilla borramos los datos de ejemplo y cargamos el rol. Ahora para cargar los aportes dependiendo del informe que vamos a realizar, que en este ejemplo será el 14º, regresamos al sistema del IES, damos clic en consulta de aportes y en esta pantalla debemos descargar el consolidado. Ingresamos el periodo de consulta que para este reporte sería desde marzo 2024 a febrero 2025 y aceptar. Descargamos el archivo de Excel. Tanto el archivo de planilla como el rol no se debe editar los campos, se lo debe cargar como se descarga del sistema. Y aquí en la hoja sueldos, clic en borrar datos, cargamos aportes y en esta hoja ya se nos cargan los aportes. Si tenemos que cargar varios aportes de diferentes establecimientos, damos clic en cargar otro aporte y este se irá agregando abajo de lo que ya tenemos en la pantalla. Borro y cargo nuevamente solo un aporte. Una vez cargado acá lo que es roles y sueldos, nos podemos dirigir acá a la hoja de trabajo IES y damos clic en actualizar. Se actualiza la información de lo que es la planilla consolidada y se agrupa aquí los días que están en la planilla. Al dar clic en actualizar, la plantilla o la tabla se actualiza y se agrupa en este caso la suma de días, sueldo y aportes por cada empleado. Para colocar acá la actividad sectorial se lo hace luego de separar los nombres y apellidos de este formato que viene en la planilla del IES. Colocamos acá, en el caso de tener dos apellidos, copiamos y damos clic en separar nombres. Con esto se separa automáticamente dos apellidos y dos nombres. Si en el caso de que solo tenga un apellido el trabajador, ponemos aquí uno y se va a separar solo uno. Al separar nombres,
automáticamente la plantilla busca lo que es la actividad sectorial desde la hoja rol y la coloca. Si el trabajador ya no consta en el rol, va a quedar un mensaje sin código que se lo debe completar luego, ya sea buscando o copiando y pegando directamente, o también con la nueva función que se extrae de la página web datos de informes anteriores. Por ahora lo vamos a dejar así sin código. Esta plantilla trae unos encabezados en donde nos indica para qué se va a usar cada columna. En el caso de cédula se utiliza para los 3 informes, los días se utiliza para 2 informes, decimotercero, decimocuarto, el sueldo solo para decimotercero, y estos campos de acá se utilizan para los 3 informes, tercero, cuarto y utilidades. Esta plantilla también se puede completar de forma manual si así lo deseamos, o si tenemos una poca cantidad de trabajadores. Podemos colocar aquí los campos que faltan de esta forma. Y también podemos usar la función de buscar datos que se encuentra en esta plantilla. Para eso tenemos acá varias hojas en blanco y también podemos agregar otras hojas si queremos mantener estas hojas con estos nombres. Podemos agregar nuestras propias hojas. En este caso voy a usar la función extraer datos de web para poder completar algunos campos como la actividad sectorial, el género. Voy a borrarlo para también completarlo, ya que eso se encuentra enviado en otro informe. Acá tenemos dos formas de completar. La primera es con encabezado y la segunda es sin encabezado. Si queremos completar sin encabezado y mantener el encabezado por defecto, entonces lo que vamos a realizar es copiar solo desde el valor hasta el número, de esta forma, teniendo en cuenta que no se pase a la parte del encabezado la selección. Copiamos esta información y en la plantilla damos clic en el botón extraer de web, nos aparece este formulario, pegamos los datos, nos fijamos que el 1 quede en la primera fila y acá lo que tenemos que hacer es extraer. De esta forma se extraen todos los valores y se mantiene el encabezado que tenemos en la hoja. Y acá tenemos toda la información que tenemos disponible ya en el formulario enviado. He reemplazado algunos datos acá en estas celdas para que no se visualice información personal de este formulario. Ahora en la hoja de trabajo voy a borrar esta información, actividad sectorial. Y para completar automáticamente, en este caso la actividad sectorial, doy clic en buscar datos, me aparece este cuadro. El formulario debo llenarlo con los siguientes campos: en qué hoja desea buscar datos, sería la hoja web, que sería esta hoja web de aquí. En qué columna, sería la columna ocupación, aquí tengo el valor que deseo colocar. Y en esta hoja, qué columna desea completar de la hoja de trabajo, que sería la hoja activa, sería la columna actividad sectorial, esta columna. Y doy clic en completar. Me sale con este formato porque no le coloqué que es un número largo, así que doy clic en completar. Y de esta forma ya completo, en este caso para 2 trabajadores, la actividad sectorial que tenía en el formulario web. Anteriormente yo había completado al separar datos y me había también cargado aquí la información de 2 trabajadores. Para ejemplos prácticos, cuando se completa desde rol, directamente ya se completa la mayoría de trabajadores. Y también si se carga desde web, se completaría aquí también la mayoría de trabajadores. Solo estoy dando un ejemplo de cómo completar la actividad sectorial, ya sea desde rol, que se lo hace separando nombres, o si queremos hacerlo desde la información que ya enviamos anteriormente, también se lo puede hacer, pero con la opción buscar datos en la hoja de trabajo. La siguiente forma de descargar datos es con encabezados. Podemos hacerlo en la misma hoja o en otra hoja que tengamos disponible o que agreguemos acá directamente desde nueva hoja.
Voy a hacerlo en esta hoja 1, que es una hoja nueva, pero primero debo abrir el formulario, extraer datos de web. Me aparece este formulario, me voy a hoja 1 y aquí voy a copiar la información. Pero ahora voy a copiar desde el valor, selecciono hasta la letra N, que es de número del formulario que está antes de cédula. Con mucho cuidado tengo en cuenta que selecciono solo hasta la N, minimizo, pego, doy clic en incluir encabezado y también doy clic en extraer. Y de esta forma se me extrae aquí la información de el formulario con los encabezados. Entonces aquí también podemos ya copiar otros datos. Supongamos que estamos llenando el formulario para utilidades. Entonces acá nos pide otros datos como los valores 13º y 14º cancelados el año anterior. Así que podemos buscarlo con buscar datos. Nuevamente acá tengo el formulario. ¿Desde qué hoja? Sería la hoja 1 que la seleccioné. Valor, valor décimo. ¿En qué celda? Sería la celda 14º. Y como este es un número decimal, no hay que marcar que es número largo. Así que solo doy clic en completar. Y me coloca automáticamente acá el valor del décimo. Acá también ahora se dispone de una hoja de trabajo manual. Borramos datos y esta hoja no carga información de las planillas del IES, sino que directamente podemos copiar y pegar información de otros libros, solo de subir al sistema salarial. Supongamos que nuestro archivo ya está clasificado de esta forma, así que solo copiamos y pegamos directamente en la hoja. Acá podemos directamente pegar aquí nombres y apellidos, pero también podemos usar la función separar nombres en caso de que no tengamos estos datos. Acá también ponemos esta información, separar nombres, y nos separa. Al separar nombres también nos utiliza la función de buscar del rol, así que por eso me he colocado estos dos códigos sectoriales. Pero si yo quiero completar con la información que tengo acá en mi archivo, puedo copiar directamente y pegar. No es una regla fija siempre usar la función buscar datos. Esta función la podemos utilizar cuando los datos que queremos completar no tienen el mismo orden para copiar y pegar en la hoja de trabajo, ya sea del IES o en la manual. Pero si tenemos los mismos datos en una tabla, simplemente copiamos y pegamos directamente en la hoja de trabajo manual o en la hoja de trabajo IES. En cualquiera de las dos podemos simplemente copiar y pegar directamente en las columnas de los datos sin utilizar la función buscar datos. Como yo estoy copiando información de un archivo que ya lo tengo listo, entonces yo copio directamente en la columna correspondiente los datos sin usar la función buscar desde otras hojas. Completo todas las columnas obligatorias para este informe, que sería hasta ahí. En este ejemplo estoy haciendo el 14º. En ocasiones puede que la empresa o empleador mantenga los mismos trabajadores de los informes anteriores y podamos reutilizar varias columnas de las que descargamos de la web. Para eso lo podemos hacer en la hoja de trabajo manual. Aquí borramos datos y comenzamos a copiar todas las columnas de los trabajadores que se pueden reutilizar. Una vez que copiamos los datos que podemos reutilizar, nos queda completar las columnas de los nuevos datos, que en este caso pueden ser los días trabajados
y también la suma de sueldos del año en el caso de 13º. Estas columnas se las puede completar ya sea desde la planilla del IES o desde otros archivos de Excel que tengamos estos datos. Si queremos completar desde la planilla del IES, nos vamos a la hoja sueldos y cargamos el rol consolidado. Luego en la hoja de trabajo IES actualizamos para que se nos agrupen los días trabajados por cada empleado. Desde esta hoja no podemos completar acá, ya que la función buscar datos no nos permite buscar desde la hoja IES. Así que esta información la vamos a copiar en otra hoja. Acá tengo varias hojas con las que venía trabajando. En cualquiera de estas hojas podemos completar la información. Desde la hoja IES copio en este caso la columna cédula, que es la columna obligatoria, y la pego aquí. Los valores deben empezar siempre desde la columna o celda A2 hacia abajo. La primera fila siempre va a ser encabezados. Borro estos encabezados que corresponden a otra información y copio en este caso los días y los sueldos, que son los datos que me faltan para completar. Estos datos adicionales de cualquier hoja que copiemos a estas hojas para poderlos buscar, recordemos que siempre deben empezar desde la columna C. En la fila 1 encabezados y desde la fila 2 van los datos. Una vez completado ya la información que quiero agregar, entonces me voy a la hoja manual y busco los datos. Clic en buscar datos, se abre este formulario, selecciono la hoja, en este caso datos adicional, y la voy a pegar en la hoja suma de días de esta hoja completar. Y asimismo suma de sueldo a la columna suma de sueldo. Y de esta forma he completado los datos. Si quiero completar desde otro archivo o libro de Excel, igualmente elijo cualquier hoja, supongamos esta hoja de aquí, borro estos datos y acá tengo un libro con información. Esta información está sin encabezados, así que voy a copiar las cédulas o identificaciones de trabajadores, lo pego en la columna A y agrego un encabezado. Y de ahí copio esta información que serían los días y los sueldos. Días y sueldo anual. Recordando siempre pegar desde la columna C, fila 2. Regreso a la hoja de trabajo y nuevamente buscar datos. ¿En qué hoja quiero buscar? Esta vez yo lo pegué en la hoja 1. ¿Qué valores quiero buscar? Los días. ¿En qué columna quiero pegarlos? En la columna suma de días de esta hoja. Esta información la voy a borrar para poder hacer el ejemplo. Y copiar. Sueldo anual a suma de sueldo. Completar. De esta forma yo he completado la mayor cantidad de columnas desde el formulario web, porque es la información que se repite, pero la información que cambia, en este caso suma de días o suma de sueldo, la he completado desde otros archivos de Excel. El primer ejemplo lo hice desde las planillas del IES y el segundo ejemplo desde un archivo de la empresa. Y una vez completados estos datos, pues ya podemos completar otras columnas que nos hagan falta y ya creamos los reportes para poder exportar el CSV. Finalmente acá también disponemos de una nueva hoja cálculo de utilidades en la cual podemos calcular previamente las utilidades por cada trabajador. Desde cualquier hoja de trabajo que tengamos con datos, tenemos que dar clic en cálculo de utilidades, este botón, y se va a pasar a esta columna los datos del trabajador: cédula, nombre, apellido, ocupación, cargas familiares. Y para que se actualicen los valores de utilidades debemos agregar aquí el valor de la utilidad declarada. Y de esta forma se calcula automáticamente con fórmulas los porcentajes que se deben aplicar para calcular las utilidades por cada empleado. En este ejemplo, como no hay cargas familiares, se agrega o distribuye el valor completo por cada empleado. Si se agregan las cargas, entonces ahí va a cambiar lo que es el porcentaje.
Nuevamente doy clic en cálculo de utilidades. Aquí ya tengo las cargas agregadas y aquí ya cambia la distribución de la utilidad para todos los trabajadores y también para los que tienen cargas. Y de esta forma obtenemos el cálculo de utilidades de los trabajadores antes de enviar el formulario al sistema salarial. Finalmente ya solo quedaría exportar los formularios. Vamos a hacer el ejemplo primero con el de utilidades. Acá en la hoja de trabajo IES, para exportar el archivo CSV, doy clic en reporte de utilidades y se me carga aquí el reporte. Debo tener en cuenta de que no se pasen datos para la parte inferior. Puedo eliminar manualmente aquí, o también en el formulario debo tener en cuenta que no tenga estos datos que no correspondan, de esta forma. Ahora, para exportar el CSV doy clic en reporte utilidades y en esta pantalla doy clic en exportar utilidades. En este botón guardo el archivo, me dirijo a la pantalla salarial y aquí completo previamente ya los datos que debo ingresar y selecciono el archivo. Clic en subir archivo. Acá me sale un error por los datos de cédula ya que son números ficticios, y acá está la parte importante que son los valores calculados. Aquí en cálculo utilidades puedo observar cómo el cálculo es similar al que tengo en la hoja de trabajo. Y de la misma forma puedo hacerlo con otros informes como pueden ser el 13º y 14º. En este caso el 14º, clic en reporte. Se me van a pasar todos los datos que correspondan al informe CSV del 14º que tenga en la hoja de trabajo y doy clic en exportar. Elijo un directorio en donde guardar y clic en guardar. Y en el sistema doy clic seleccionar archivo, selecciono archivo 14º y subir archivo. Y acá también nuevamente me carga la información ya del 14º con las advertencias correspondientes, ya que las cédulas son documentos ficticios para poder hacer este ejemplo. Para poder exportar el archivo CSV de cualquier formulario, no es necesario que previamente configuremos punto o punto y coma. Esta plantilla trabaja con las dos configuraciones de punto o punto y coma, no importa de cómo esté nuestro sistema operativo configurado.